Hubo algunos gobernadores sorprendidos en la jornada de hoy, que salieron a Sí. hacer declaraciones a propósito de esta decisión que entiendo no había sido consensuada con ellos. No, está claro que no fue consensuada, Ujú. pero el planteo del gobierno siempre va a ser el mismo. Si ustedes quieren un trato diferencial, páguenlo ustedes. Ujú. Son habitantes de su provincia. A propósito de este tema, tenemos la oportunidad de un diálogo telefónico con Juan Carlos Schmidt, que es uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, secretario general de la CGT y además del gremio de portuarios. ¿Cómo le va? Buenas noches. Lorena Tosso lo saluda. ¿Cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, ¿se sorprendieron con estas medidas que se anunciaron hoy por parte del gobierno? Digo, más allá del aumento de transportes que estábamos esperándolo, se sabía que iba a ser por estas fechas, llegaron estas cuestiones que están relacionadas con ganancias y con las asignaciones familiares. El gobierno ya no expresa ninguna novedad con esas medidas sobre los intereses nuestros, ¿no? Indudablemente ha decidido tomar toda una serie de resoluciones que terminan afectando el bolsillo del trabajador. Ujú. En ese sentido, ¿ustedes habían tenido durante los últimos diálogos posibles con el gobierno algún tipo de acercamiento a estas medidas o sabían que podían llegar a darse estas medidas o los sorprendió? No, estas medidas creo que se encuadran dentro de un plan general de ajuste, ¿no? Ujú. Usted sabe que la razón fundamental de la cual todo el mundo habla es el déficit fiscal. Y evidentemente están decididos a que la cobertura de ese problema lo hagamos nosotros, nada más. Ujú. Porque no está afectando a otros sectores que tienen que tienen capacidad de contribución y que tienen otro tipo de ganancias en la Argentina. Ujú. Me gustaría preguntarle por la posibilidad de que se logre algún tipo de acercamiento entre los sindicatos, la CGT, los trabajadores y el Estado en varios aspectos, porque usted decía recién esto tiene que ver con un ajuste generalizado que forma parte de una planificación económica del gobierno, está de por medio el presupuesto 2019, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué lugar entran los trabajadores a la hora de algún tipo de acercamiento, diálogo o consulta? Y obviamente con un enfoque de esta naturaleza en ningún lugar entramos. Nosotros no podemos menos que rechazar este procedimiento, porque indudablemente dentro del país somos los que estamos particularmente afectados. Si usted va por la calle y le pregunta a cualquier ciudadano de a pie, le va a decir que la percepción que tiene de que el ajuste y las consecuencias de este decalabro económico siempre la pagamos los mismos. Smith, buenas noches. Nicolás Luca lo saluda. Hola. Bien, gracias. Más allá de las diferencias que puedan tener dentro del triunvirato de conducción de la CGT, quería saber si ya había hablado con los otros miembros del triunvirato para saber si había una opinión uniforme en torno a estas medidas anunciadas. Y yo les cuento que todo el mundo va a rechazar esta cuestión. En eso no va a haber ninguna diferencia. Todos tenemos la misma opinión sobre estas decisiones que le vuelvo a reiterar, siempre recaen sobre el mismo sector. Ujú. Schmidt, le hago una pregunta que tiene que ver con la conformación de la CGT y con el trabajo tal vez puertas adentro. Cuando uno lee, escucha, dialoga con consultores, aparece por allí una cuestión relacionada con la credibilidad de los representantes sindicales. Y la verdad es que no están en una buena posición, más bien le diría que todo lo contrario. ¿Cómo trabajan desde ese lugar? Porque la representatividad forma parte de lo que después es la posibilidad de poder luchar por lo que entiendo serán los derechos de los trabajadores y por lo que ustedes bregan. Bueno, es una mirada, ¿no? Yo creo que sesgada. ¿Sabe por qué? Porque de última, si esto fuera tan contundentemente así, la reacción del otro día en el paro general no hubiera tenido la aceptación que tuvo. De modo cierto que eso siempre es una polémica que indudablemente existe porque hay sectores que no conjugan con esto y además porque las mediciones y las consultorías habría que ver cómo se realizan, dónde el goleo, digo. Yo podría aceptar un enfoque de esa naturaleza si esa consulta la hacen únicamente en el sector de fabril o de los trabajadores, no afuera de la consultoría, porque obviamente
El que está afuera puede hacer todas las críticas que tiene, pero no participa en la vida interna de los sindicatos. Hago una consulta en torno a la noticia sindical de la semana que tenía que ver con la discusión entre Moyano y el gobierno por la multa por no acatar la conciliación obligatoria. ¿Qué posición tiene el resto de los sindicatos que integran la CGT frente a este conflicto? Mire, es muy llamativo lo que ocurre con camioneros y particularmente con Moyano, ¿no? Yo ya he manifestado cuando hace ya muchos meses que está ocupando las noticias, la primera plana de los diarios, cuando no es independiente la obra social, cuando no es la obra social es la compra de un terreno, cuando no es la compra de un terreno es Facundo o Pablo Moyano. A mí me resulta muy llamativo eso. Y por otro lado, multas del monto del que estamos hablando son muy parecidas a las que Margaret Thatcher practicó contra la huelga de los mineros en la década del 90 en Gran Bretaña. No sería bueno que el gobierno cayera en una lógica de ese sentido, ¿no? Schmidt, quiero consultarle en su rol de dirigente del gremio de los portuarios, ¿cuál es el conflicto por el que están atravesando? Tenemos entendido que hay allí una discusión, un debate alrededor de lo que está pasando con el puerto de Buenos Aires. Sí, ahí hay 164 despidos en marcha en una de las terminales. En realidad eso obedece a una puja comercial de una transnacional. Y nosotros lo que hemos pedido al Estado Nacional es que no permanezca como espectador frente a todo eso, porque al fin y al cabo la llave de la concesión de la terminal portuaria la da el Estado Nacional. Y por lo tanto el Estado Nacional no se puede quedar con el costo social de una puja de naturaleza comercial o empresaria. Así que ahí estamos atentos y vigilantes porque el conflicto se puede llegar a extender a todas las terminales e inclusive a toda nuestra federación, que quiero recordarles que el 24 de mayo paralizó todos los puertos. Juan Carlos Schmidt, muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros en el canal de la ciudad. Muchas gracias a ustedes. Le mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, nos vamos a nuestro invitado, ¿te parece? Y seguimos hablando de política. Podríamos preguntarle por el tema sindical también, ¿cómo no? Seguimos dentro de los bombos. Carlos Campolongo, ¿cómo le va? Hola, ¿Qué ¿cómo dice? le va, Bienvenido, ¿Qué gracias tal, por estar Nicolás? aquí No, con al nosotros. contrario, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, la cuestión sindical termina estando en el centro de la escena también por estas horas. Pensaba en lo de la multa que le preguntábamos recién por el tema de camioneros y de por medio tenemos una conciliación obligatoria del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires con los docentes bonaerenses. Una decisión que estarán tomando el fin de semana. ¿Cómo se lee esto desde el peronismo o desde tu lugar puntual? Sí, casi te diría como ciudadano argentino preocupado. Preocupado porque no veo un proyecto de integración, veo un proyecto de continuación de luchas, de enfrentamientos, de indignación de uno y otro lado, y no veo aportes de ideas, veo improvisaciones. Claro. Se llamó aborto hace algún tiempo, hoy también se llama la modificación en la actividad de los militares. Una cosa estratégica que en nuestro país hace años que no se plantea. ¿Por qué hay que sacarlo siempre con la hegemonía presidencialista? Y temas como se hablan siempre, que son políticas de Estado, etc., ¿por qué no se conversa, no se consensúa? No son hay partes que son realidad en que justifican esa modificación, pero hay otras partes que no, o hay sospecha, hay demasiada desconfianza, que hay información que se oculta a la ciudadanía, que en realidad está para... Entonces me preocupa ¿Vos pensás todo que esto. si se abriera el diálogo para que se pueda opinar desde diferentes sectores, partidos políticos, dirigentes, etcétera, esto podría ser un consenso para lograr una reforma real y seria? Pero absolutamente, y sin improvisaciones, porque es un tema muy, muy serio. Porque uno tiene esto que debatirlo. Es cierto que hay páginas de la Argentina que de alguna manera se han dado vuelta o han cambiado los contextos. Es real. No es lo mismo en la década de los 80, cuando se salía de una dictadura feroz en la Argentina, de la cual habría que explicitar que los militares fueron la punta del iceberg.
pero los proyectos económicos venían de la mano de José Alfredo Martínez de Oz, ¿eh? Claro. Porque acá yo creo, sinceramente y con humildad, quisiera reflexionar y meditar sobre estas cosas. Ustedes hablaban bien de los aumentos de transporte, ¿no? Hace un rato. Y Nicolás hacía una comparación, dólar, cuánto costaba en los 90, digamos, y cuánto cuesta ahora. Pero yo creo que la cuestión económica es mucho más compleja que eso. Porque el contexto en el cual se financió eso, que finalmente terminó siendo un colapso, la convertibilidad, o sea, que no valía $1 Claro. eso en aquella época. Era mentira. Y ahora, entonces ya no hay Estado que regule nada. Porque yo veo a los empresarios que salen protestando que no les alcanza. Así como antes, en la anterior gestión, le daban subsidios a empresas que truchaban colectivos. Ahora yo quiero ordenamiento, quiero claridad frente a todo esto. Quiero saber cómo se forman las estructuras de costo en nuestro país. Claro. Cómo son lo que se llama vulgarmente la ganancia, la plusvalía, la ganancia marginal. ¿Sabe? Porque acá es esto lo que se está luchando. Digo, desde lo que pueden acceder a una prepaga y se están desafiliando hoy, hasta los laboratorios que hacen con los medicamentos lo que se le da la gana. Entonces, el problema es justamente un problema de tipo político que tiene que subordinar a la economía. No es verdad eso que nos venden, que en la macro se explica todo. La economía, y con esto termino, la economía históricamente nació como una disciplina social, no matemática. Y eso implica muchas cosas. Yendo al peronismo, mientras estamos viendo... Es Te íbamos a llevar interesantísimo. rápidamente. Vamos ahí, sin escalas. Sin escalas. Estamos viendo mucho reacomodamiento, muchas personas que empiezan a aparecer, mucha discusión de cacique. Y en todo ese entuerto, discusiones de Rossi, Pichetto, Massa en silencio, Cristina en silencio, que estar en silencio es hablar mucho. Uno se pregunta, ¿qué está pasando con el partido en sí, con el aparato partidario? Que justamente debería dejar de ser un aparato, en todo el sentido de la palabra aparato, sobre todo en porteño. Se han hecho algunas cosas de orden administrativo, faltan dictámenes de la justicia. Se ha hecho una denuncia por parte de la intervención donde ha habido truchaje de firmas, ¿sí? Pero también hicimos cosas positivas. Por ejemplo, una exposición de ideas, esto hacía años que no se daba así formalmente, institucionalmente en el justicialismo, en donde vinieron economistas que enseguida la especulación hizo, en esta cuestión de, como yo lo llamo, yo saturados, ¿no? Este personalismo que vos hablabas es yo saturado, lo llamo. Bueno, no hubo ninguna especulación, pero yo estuve en el riñón de la organización de eso. Y entonces llamé, bueno, viene alguien que está con la baña, alguien que es más independiente, bueno, tiene que estar también alguien de Urtubey, porque él ya está como predeterminado que va a ser uno de los candidatos en las PASO. Hay otros más, no son los únicos. A medida que vayan apareciendo, todos van a tener su lugar de debate de ideas dentro del justicialismo, no de rosca permanentemente. A ver si nos entendemos, ¿no? En la relación del partido intervenido, recordémoslo, está Luis Barrio Nuevo, están ustedes trabajando, Julio Bárbaro, Carlos Campolongo. ¿Cómo es la relación con el partido en la provincia de Buenos Aires? Porque uno lo escucha al intendente Menéndez y observa el trabajo que realiza, ¿no? El tema de la convención del otro día, hace nada, 2 o 3 días atrás, una convocatoria para afiliaciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es el nexo entre el partido en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias y el partido a nivel nacional? La política o las decisiones que ha tomado Barrio Nuevo es dejar que los melones se vayan acomodando. Es decir, todos creían que se iba a ejercitar intervención a troche y a moche en el Partido Justicialista. No, porque las realidades son muy complejas y muy distintas en cada provincia. Y en este sentido hay que ser muy respetuoso de lo que se va dando. Ahora va a llegar un momento en donde se van a tener que tomar definiciones. Obviamente el caso de la provincia de Buenos Aires es clave por un montón de factores, pero por lo que yo he leído también, Menéndez, a quien conozco,
Bueno, está, hoy había un título que decía que está muy apretado por el kirchnerismo también, ¿no? Y yo vi una discusión que tuvo el ex secretario de Seguridad, Berni, Sí. acusándolo de que en realidad era funcional, en fin, todas estas cuestiones. Sí. Yo creo que esto va a demorar un plazo, que yo calculo temporalmente en 6, 7, 8 meses, para que se vaya sedimentando. Si vos me preguntás a mí mi opinión personal, ya como ciudadano de a pie, Sí. te digo que compitan todos, absolutamente todos. No hay tiempo para una organización mejor y perfecta. Esto es lo que se puede hacer. Va a haber que ver si quieren competir todos, ¿no? Si hay voluntad para que todos Bueno, compiten. el que se va sin que lo echen, ¿no? Tenemos una pregunta sobre una cuestión curiosa, cuanto menos, que tiene que ver con la recomendación del Papa de tu libro, del libro Indignados, la Argentina de todos contra todos, que termina siendo recomendado por el Papa. ¿Cómo tomaste esa recomendación? Y me tuvieron que sostener, porque yo nunca me imaginé, estudiando historia en el secundario, que un papa iba a... Lo digo con orgullosa humildad, ojo, con mucha alegría de corazón. Ajá. Yo le tengo estima al papa, puedo asentir, disentir, desde cierto punto de vista filosófico con algunas cosas. El papa es brillante, un papa preocupado por la situación mundial y que da mensajes permanentemente. Lo tomé, en realidad no caí, y te explico por qué. Yo tuve, mi padre, lo conté creo Sí. acá, con 100 años, lo tuve que internar 3 veces, y me agarré en el medio de una internación. Perdón que justo en este momento tengo que interrumpir para darte un micrófono de mano que te lo van a traer porque ¿Qué, se está... rompí? Está ahí, pero la alegría fue, la emoción del Papa. Yo te digo, nada, me cuesta creerlo. Contabas lo de tu papá. Claro, entonces me lo comunican allí, me llega la versión, porque yo Claro. no hablo con el Papa, ni Sí. terceras personas me contaron que un grupo de jóvenes, Sí. y esto es lo bueno, más allá del libro de Campolongo, esto es lo bueno, de argentinos, profesionales, hijos de referentes de distintas actividades económicas y sociales de nuestro país, Sí. estaban ahí al costado de la Plaza del Vaticano, donde los miércoles el Papa se reúne. Sí. Y entonces estas personas fueron y hablaron de la situación de la Argentina y le dijeron que ellos notaban cierta arrogancia en los dirigentes argentinos. Ajá. Arrogancia, me impactó cuando me hacen el relato. Y según me cuentan los que estaban allí, digo, uno puede pensar que esas personas que estaban allí van a ser dirigentes en la Argentina dentro de un tiempo. Y el Papa entonces le dijo, yo les sugiero que lean el libro de Carlos Campolongo, que creo que les va a interesar y les va a originar reflexiones al respecto. Impresionante. Carlos, un placer haberte tenido aquí nuevamente. Muchas gracias por venir y compartir esto con nosotros. Gracias a ustedes.